Buen día, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Aldo. Un placer hablar con vos. Para mí también lo es. Hace un tiempo que no hablamos y bueno, oportuno es en el contexto en el cual estamos viviendo preguntarte qué está pasando y cómo nos tenemos que parar para poder interpretar la realidad que vivimos en materia económica, pero condicionada o atravesada por el hecho electoral. Tenemos una especie de guerra económica sin cuartel y en ese marco, una de las cosas que incluye esa guerra económica es la cotización del dólar y la inflación. Por el lado de la inflación vemos, si no un respiro porque no ha bajado, tampoco una aceleración proporcional a lo que ha pasado con el dólar. El dólar no solo se movió el ilegal, el blue, sino que también se han movido los dólares financieros, el contado con liquid y el MEP, ¿no? Sí. Entonces, que la inflación no haya disparado a las proporciones, digamos, que se dispararon estos dólares, es una buena noticia y yo creo que tiene que ver con que algunos empresarios no ven con buenos ojos el que ganara un Milei la presidencia, porque peligran sus negocios, peligra la estabilidad social de la Argentina y la viabilidad de esos negocios, y tienen cierta preocupación de que eso ocurra. Sí. Por otro lado, Milei ha ido de alguna manera mostrando las inconsistencias de sus planteos económicos y esto les da desconfianza de qué es lo que va a hacer, porque más allá de que además de eso se desdijo de algunas cosas que iba a hacer, dijo que las iba a hacer en 15 años, 20 años, etapas largas y demás, más allá de eso hay inconsistencias en la dolarización potencial que él plantea, en otras medidas, en el desmantelamiento del Estado y demás. Entonces, creo que dentro del empresariado más reaccionario hay una cierta preocupación y no te digo que están apoyando a Massa y a Unión por la Patria, pero están dejando de tirar con artillería pesada y de hacer sus movidas que tienen que ver con apropiarse de la renta de los argentinos, ¿no? Bien, ahora, y cuando vos decís podrían volcarse para la Unión por la Patria. En algunos de los que fantasearon con las medidas de Milei y que ahora se han asustado, esos son los que han cambiado, el resto no ha cambiado, digamos, lo que hemos visto en las PASO y lo que hemos visto en 2021, en 2019 e incluso en 2015 son una parte del empresariado que apuesta al proyecto de país que implica el PRO, que implica Macri, que implica Bullrich, y que deja fuera como mínimo a la mitad de los argentinos y a los otros los deja dentro, pero en una situación bastante precaria, digamos. Sí. Ese empresariado hoy está representado por la Fundación Mediterránea y por alguna parte de los otros grandes conglomerados poderosos, digamos, como EA y demás, pero no es uniforme en esos grandes conglomerados. A lo que yo me refería es que muchos de ellos ya no están jugando tan tranquilos a desestabilizar el gobierno del Frente para la Victoria por ahora, con Massa como ministro, porque no saben para dónde puede salir el tiro si llega a ser presidente un tipo como Milei, y entonces están aflojando un poquito con la remarcación, aflojando con las movidas que tienen que ver con el dólar y demás, más allá de que por las declaraciones de Milei y por la incertidumbre, el dólar sube no solo por movidas espurias, digamos, de operetas, sino también por muchos que se están cubriendo en dólares, porque si te viene un tipo que puede ser presidente y dice que los pesos son excremento y que va a dolarizar, y nadie sabe a qué tipo de cambio va a dolarizar, porque no hay dólares, hay muchos pesos, entonces se cubre, ¿no? Se entiende. Ahora, una pregunta, para quien te está escuchando, ¿se puede decir que cierto sector del empresariado, un sector importante del empresario, estoy hablando de la pequeña y mediana industria, las pymes, también no descarto las grandes, se están alineando más sobre el sector de Massa y el sector más especulativo, lo que nosotros conocimos como patria contratista, estaría con Milei? Sí, claramente es como vos lo decís. Algunos que de alguna manera quieren mantener un Estado que, si bien no sea regulador, interventor, etcétera, sí tenga potencia de obra pública, y desde el punto de vista de lo que dice Milei, difícilmente tengan capacidad de supervivencia. Entonces, Techín, para ser un caso concreto, vive del acero, pero también vive de las grandes obras públicas como los gasoductos y demás. Si eso Milei lo descarta de plano y va a achicar el Estado y no va a haber inversión en infraestructura y demás, obviamente que a Techín le complica algunos de sus grandes negocios. Por ejemplo,
el gasoducto Néstor Kirchner lo hizo Techín en consorcio con otras empresas, ¿no? Claro. Entonces, también hace hidroeléctricas y hace tendidos de cable de alta tensión. Entonces, todo eso, mira, bueno, lo pueden hacer los privados, sí, lo pueden hacer los privados, pero no es tan fácil, porque cuando las inversiones son millonarias y en aras del desarrollo del país, o las hace el Estado, o las financia el Estado, o no ocurren, eso ya lo sabemos. Así que no me extrañaría que esos tengan una cierta preocupación de que alguien como Milei llegue a la presidencia y desmantele el Estado brutalmente, ¿no? Se entiende. Ahora, preguntaba esto porque sabemos que en el mundo del trabajo el 70-75% son, quien te escucha, digo, trabajadores que están más que nada en el sector pyme, ¿no? Las grandes empresas, las transnacionales, no son las que tienen el mayor número de trabajadores. El que te escucha y con confianza, más allá de si le gusta una u otra propuesta, si tiene que poner la cabeza en el freezer, es evidente que tendría que ir para el lado de Unión por la Patria, si esto fuera así. Sí, eso es clarísimo, lo hemos charlado en otras ocasiones, aún antes de las PASO. Sí. Si uno piensa en qué prioridad le da a la gente, a los trabajadores, cada una de las plataformas, yo lo ordenaría de este modo. A Milei le importa un carajo la gente, su trabajo, su salario y demás, y creo que lo deja bastante claro cuando dice cada uno se arregla individualmente. Imagínense si no hubiera ningún tipo de paritarias grupales de grandes sectores y demás, sino que es prácticamente individuo contra empresa donde queda el salario real, digamos. Y en el caso de Unión por la Patria, que tiene el peronismo adentro y a otros partidos, y tiene a Massa, que viene del peronismo, aunque venga también de la UCD, yo creo que la prioridad es mantener un proyecto de país con desarrollo que incluya a los trabajadores con capacidad de compra para mantener el mercado interno. No es que lo hace solamente o eventualmente por un corazón más bondadoso, sino porque es otro modelo de país en el cual el poder de compra de los trabajadores es un pilar porque forma parte del mercado interno y del desarrollo que incluye trabajo para todos los argentinos y no por una minoría privilegiada y a precios, a salarios de África. Son salarios que permitan desarrollar el país, que es lo que hizo el peronismo. El peronismo en sus orígenes no es revolucionario, no es comunista ni socialista, sino que es una forma de capitalismo que incluye a la gente y que le da la posibilidad de tener poder de compra para vivir dignamente. Bien, ahora, ¿vos ves algunas medidas tendientes o testigo que te permite interpretar de que esto es un puntapié inicial, una base con la cual se puede llegar a proyectar ese modelo que está bosquejando Massa, que dice que va a llevar adelante cuando, en caso que sea elegido presidente, el 10 de diciembre le toque protagonizar la presidencia de la Nación? ¿Qué elementos ves vos como plataforma para que lo que él está proponiendo sea plausible de ser concretado? Las medidas que tomó en las últimas semanas, paso, y aún teniendo un Estado con una debilidad mucho más grande, dada la posibilidad de que casi el 50% de la población vote opciones que sean la captura del Estado, como es la de Bullrich, o la destrucción del Estado, como la de Milei, aún la debilidad que implicó esa votación de la población en las PASO, le permitió de todos modos a Massa tomar medidas como la que tiene que ver con ganancias, la que tiene que ver con la devolución del IVA, la que tiene que ver con estas dos cuotas de 47.000 para los que están más complicados, y distintas medidas que son mucho más parecidas a lo que se prometió en la campaña del 2019 que a lo que se hizo en los últimos 4 años, que fue insuficiente o escaso o nulo en muchas de las condiciones, más allá de las medidas de emergencia en la pandemia y demás, que se daba por descontado que un gobierno que tuviera el peronismo adentro las iba a tomar. Entonces, lo que estamos viendo es muy parecido a lo que esperaban muchos de los que votaron en 2019 por el Frente para la Victoria, y por ende los 4 o 5 millones de personas que no fueron a votar en el 2021. Yo espero que una parte importante de esa gente hoy vea que está la posibilidad de concretar lo que se prometió en 2019 y muchas de las cosas que se hacían durante el gobierno de Cristina Kirchner. Pregunto, en diciembre de 2021 la OCDE aconsejaba a los países a que las transnacionales tengan que tributar un 15% de sus ganancias.
¿Esto lo está viendo Massa dentro del contexto internacional y de allí que tome las decisiones de las últimas medidas en donde aparentemente parece ser que ese déficit que se va a generar va a ser financiado con estas otras sugerencias que en el orden internacional se están haciendo? En realidad eso que mencionás vos fue los grandes países del mundo, sí, que están en la OCDE, el G20, el G7 y demás, se están poniendo de acuerdo de cómo hacer para cobrarle algo de impuestos a las grandes multinacionales. Sí. Para lograr eso hay que ponerse de acuerdo porque si lo hace cada país o varios países individualmente de esos sí. poderosos, la multinacional los esquiva con la planificación tributaria, que es una forma eufemística de llamar a la evasión, a la elusión y demás. Sí. Y lo que concluyeron es que, de alguna manera, entre ellos le iban a hacer pagar el 15% sobre las ventas y con eso iban a repartir de algún modo. Ahora, ¿cuánto nos tocaría a nosotros, Argentina, tercer mundo, de ese 15%? Es una discusión que está abierta y que vamos con toda la de perder. Argentina, toda África, toda Latinoamérica, ponele que Brasil tenga un poco de poder de fuego, pero digo, se están repartiendo entre los grandes países del mundo la distribución de los impuestos que le cobrarían a las multinacionales que venden en todo el mundo, no solo en sus países. Sí. Y de hecho hoy ya no podrías hablar de que esas multinacionales tienen sede fundamental en esos países centrales, porque en realidad en producción seguramente tiene mucho más relevancia China y Asia que esos países en cuanto a sus trabajadores, a las plantas donde producen y demás, y en cuanto a cuestiones financieras y demás, en las guaridas fiscales mal llamados paraísos, entre los cuales, por ejemplo, está Irlanda y otros países como Luxemburgo y demás. Entonces, la discusión trasciende ampliamente la voluntad que tenga Massa, Milei, Bullrich o cualquiera que sea presidente de la Argentina, y con un poco de suerte nos tocan migajas de ese 15%. Podremos ponernos de acuerdo entre todos los que no son los países de la OCDE para decir, pero pará, a nosotros que somos mercados de consumo nos debería tocar tanto, sí, pero hay que ponerse de acuerdo entre todos para poder tener un poquito de poder de fuego en esa discusión. Bien, es decir, todo esto que se anuncia de parte del oficialismo, de que acá lo que hay en juego son dos modelos de país completamente distintos, es taxativo, no es un eslogan de campaña. Yo diría que uno es un modelo de país que tiene ciertos lineamientos, puede haber tenido errores durante este último gobierno, puede haber tenido falencias también durante el gobierno del kirchnerismo y cosas que no se hicieron se podrían haber hecho, otras que se hicieron bien, otras que se hicieron mal, pero enfrente no hay un modelo de país consistente para los 46 millones de argentinos. Es un experimento absolutamente impredecible de un modelo económico y social que atrasa 100 años, que es el de Milei, y que tiene inconsistencias gravísimas y que sin duda no puede permitirse el tener a los 46 millones de argentinos adentro. Así que yo no podría decir que hay un modelo de país al que va Milei, porque el modelo de país para mí tiene que incluir a los argentinos, si no es modelo de país, sino que hay un modelo de saqueo y un modelo de alguna manera, remate de la Argentina. Para interpretar un poco mejor algunos aspectos técnicos de cómo se ha venido manejando el gobierno, y siendo que vos fuiste un importante o alto funcionario del Banco Central, ¿qué hay que hacer con PESE o con la política de PESE? Lo que pasa es que el problema no es PESE, el problema es el Banco Central, que está embebido y muy cómodo con la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Oz, que está intacta desde 1977, y le queda mucho más cómodo a sus funcionarios que ganan mucha plata, no a todos, pero a una mayoría muy importante, y en especial a los que tienen poder y ascienden, cuidarle la espalda a los grandes bancos y entidades internacionales y a algunos otros, entre comillas, nacionales, que se dedican a intermediar para saquear y para bicicleta financiera y no para financiar el desarrollo de la Argentina. Entonces, PESE encarna eso, y por eso sigue siendo presidente del Banco Central desde todo el mandato de Alberto Fernández, porque lo pusieron los bancos, no lo puso Alberto Fernández. Obviamente, Alberto Fernández es el que firma el decreto, pero no, incluso también el acuerdo y demás, el Senado. No se dio. Así que, no, el problema no es PESE, el problema es la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Oz, el problema es el sistema financiero argentino que está preparado para hacer bicicleta, fugar capitales, extorsionar al gobierno y demás. Y el Banco Central, si bien yo no tengo la idea que tiene Milei de dinamitarlo, porque él lo que quiere es que no haya regulación, entonces ahí sí que los bancos harían lo que se les cante y sería mucho peor,
Yo haría otro Banco Central paralelo y ese lo desmantelaría, porque ese está capturado por lo peor de los bancos. Y obviamente derogaría la ley de entidad financiera y sacaría una nueva ley que se dedique a financiar la producción, el desarrollo y demás, y no la timba y la bicicleta. Ahora, para eso necesitas una correlación de fuerzas que hoy el gobierno no tiene y que la última vez que lo tuvo fue cuando Cristina ganó con el 54% y no lo hizo tampoco. Entonces, es un factor de poder muy importante en la Argentina, en Estados Unidos y en el mundo. Pero sin confrontar eso, el sistema financiero argentino va a seguir siendo preparado, digamos, para la timba y el saqueo y la fuga y no para financiar el desarrollo. O sea que como argentinos tenemos que hacer la idea que hasta que esto no se modifique, esta suerte, entre comillas, de agonía controlada que se tiene como para poder transitar, digamos, la posibilidad de que cualquier argentino sueñe con un proyecto de vida acorde a lo que es un parámetro de dignidad, va a ser bastante imposible que se consiga. Las únicas veces donde se alinearon de alguna manera los intereses de esos bancos y la gente muy parcialmente fue durante la convertibilidad, porque había condiciones muy particulares que hacían que a ellos les permitiera ganar mucha plata sin cobrar unas tasas de interés delirantes, a costa de que la tasa de desempleo se fuera al 15-20%, porque era un modelo insostenible, del saqueo de las privatizaciones, del endeudamiento permanente y más. O sea que imagínate, si todo eso es lo único que logró que un poquito se pongan en línea los intereses de esos bancos con los intereses de la gente, imagínate el costo inmenso que tiene hacerlo en el marco de la ley de Martínez de Oz y de este Banco Central y de este sistema financiero. Así que confirmo lo que vos decís. Si todo eso no se modifica, olvídate de créditos hipotecarios decentes y a tasas razonables, olvídate de créditos productivos, olvídate de un desarme de la timba, de la bicicleta, de las LELIC y compañía, ¿no? Perfecto, Juan. Bueno, si te encontrás un amigo por la calle, ¿qué le decís? Sin duda tiene que votar a Unión por la Patria por defensa propia, ni siquiera por el mal menor, por defensa propia, porque Milei yo creo que sería bastante difícil que pueda terminar su mandato por la cantidad de inconsistencias que tiene y tomando un poco de las medidas que dice, la resistencia social que encontraría. Pero el daño que puede hacer en pocos meses tomando alguna de las medidas o con la anarquía que implica sus ideas no aplicadas, no hechas, en la nada misma, sería un daño muy profundo, aunque se tuviera que ir antes por renuncia o por insanía o lo que sea. Sin duda, por defensa propia y para evitar estar en un país que los expulsa o los deja en la banquina, tiene que votar a Unión por la Patria, pero sin dudarlo. Profe, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo inmenso, hasta la próxima.